abre madrigueras bajo tierra y es un espectáculo de animal y sentí que estaba en África, o sea, y la verdad es que no, estaba en Venezuela. Entonces creo que constantemente mis viajes por Venezuela están reafirmándome que acá hay experiencias turísticas para todo público. Mm. Sí, no, totalmente. El mochuelo de hoyos también es uno de los pocos búhos diurnos, así que puedes fotografiarlo en el día, que siempre es mucho más fácil. Y Totalmente, totalmente. De hecho, cuando lo vi me lancé, o sea, le entregué al llanero el caballo y le dije, ténmelo aquí que yo me voy a lanzar al piso. Y me lancé al piso, tomé fotos como loco. y Sí, el dime, material es bellísimo y lo pueden buscar en las cuentas de Isaías justamente y por eso lo estamos entrevistando hoy porque dentro de esa experiencia como bloguero y viajero en nuestro territorio está descubriendo en algunos casos y en otros está repasando esas bellezas, repasando y remarcando, subrayando esas bellezas de nuestro territorio que siempre digo es un territorio bendito. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, esta vez le tocó al llano y es muy bonito porque yo cuando publico el contenido de cada viaje, siempre como que la mayor interacción viene de las personas de ese estado o, sabes, de esa zona, de esa ciudad, lo que sea. Y me sorprendí de tanta gente del llano que me sigue y hubo una persona que puso, finalmente le tocó un reel a mi estado. Apure, y yo me Mm. emocioné porque yo quiero que sea así, quiero que nos emocionemos con lo nuestro, que lo exaltemos, que nos demos cuenta de lo afortunados que somos y creo que soy adicto a esa sensación. ¿y has logrado visitar el Apure también en época de sequía, que es tan distinto de la época de lluvia? ¿Has visto ese Sí, contraste? Sí. sí, bueno, justamente ahorita estamos entrando en época de sequía, pero no estamos como en la sequía ya seco. Entonces está esta transición, ya estaba en Apure en sequía y bueno, súper caluroso. Este, algo muy interesante que tienen los llanos es que es la forma en que el ecosistema te muestra el ciclo de la vida y la muerte. Durante 6 meses hay un apogeo de vida, de reproducción animal, de reverdecer de la flora, de la vegetación, y luego vienen 6 meses de sequía que representan la muerte en el llano. De hecho, yo, bueno, escribí antes de ayer, terminé de escribir un guión para el próximo video que voy a publicar en Instagram y justamente habla de ese ciclo, habla de cómo el llano es la muestra de un ecosistema que se sostiene por sí mismo. Es muy interesante. Mm. De que estábamos también hablando, bueno, estamos hablando de una de esas bellezas de nuestro país, pero también reflexionaba mientras tú hablabas, Isaías, y no sé, me gustaría comentar también de John Paul, que tiene siempre esa visión tan optimista, como además un experto, doctor en este tema ecológico, que ahí está, siempre ha estado, es una tierra noble, con una ubicación privilegiada en el planeta. Cuando nos Totalmente. revisamos en cualquiera de nuestras coordenadas tenemos pues siempre maravillas a desarrollar. El punto creo que no hemos terminado de entender o de alinearnos a esas bondades que tenemos en el territorio y a saber trabajarlas de la mejor manera, conservándolas, pues que es tu área, John Paul, pero conservándolas como corresponde, pero al mismo tiempo también sacándole punta a eso que tenemos más allá del petróleo. Y, Claro. bueno, que podría ser fuente de ingresos en general desde todo punto de vista, porque si hablamos de lo que es la bondad de la tierra en sí mismo, como es el desarrollo agrícola, agropecuario, por mencionar dos, pero Ujú. podemos ir para el turismo y así un largo etcétera de esas maravillas, las riquezas incluso todavía por explorar. Que no sabemos, no hemos sabido aprovechar como corresponde para que nos Sí. ponga este territorio en el radar en los primeros lugares del mundo. No sé cómo lo ven ustedes, John Paul y después el comentario de Isaías. Sí, no, Venezuela tiene menos de 1% de la superficie de la Tierra, áreas expuestas terrestres, y tiene, depende del grupo de animales que uno vea, más de 10%, 20% de las especies de todo ese grupo.
sea que el potencial es altísimo. Sin duda que nos falta infraestructura, pues nos falta carreteras que sean más seguras Claro. y que se puedan transitar con comodidad, hay un esfuerzo gigantesco que hacen las redes de posadas y diferentes instalaciones, como Hato Garza, donde estuvo Isaías el fin de semana. Son sitios dedicados a la conservación, al turismo, a la producción, porque combinan muchas veces ganadería con turismo y de esa forma hacen valer los dos negocios. Y creo que, bueno, como tú dices, Gladys, el potencial es altísimo. Lo que Altísimo. hace falta es cumplir con algunas debilidades para poder ver cristalizar ese sueño. Ujú. Totalmente, y yo siento que también dentro de esas debilidades, algo que nos ha hecho mucha falta es tener voluntad política. Y creo Ujú. que con el tiempo le hemos agarrado miedo a enfrentar ese tema, pero es que yo siento que bueno, en mi caso, mis apuestas están por completo en la canasta del turismo. Yo no solo hago turismo porque me apasione viajar, sino porque realmente creo que es la solución económica para nuestro país, dejar de buscar bajo tierra lo que es mucho más grande sobre la tierra, que es todo lo que podemos aprovechar turísticamente y genuinamente creo que el mayor, la mayor carencia que tenemos es la falta de voluntad política, que eso, digamos, como que hace una cascada Mm. de lo que derivan la falta de educación Y o la ignorancia en torno al de tema visión, turístico. Isaías, de visión también, te interrumpo porque además de la voluntad es la visión, pues tú puedes tener voluntad política, pero puedes a lo mejor tomar decisiones equivocadas, ¿no? Así Sobre es, esto que estamos así hablando, es. que es un territorio privilegiado, porque es que cualquiera que Así va a es. Venezuela dice, Dios mío, pero es que ustedes están privilegiados por todos lados, norte, sur, este y oeste. Entonces No, uno dice, pero y la educación, o sea, la visión que después se traduciría en educación, es la que te permite abrir los ojos y darte cuenta que un animal vale más vivo que muerto, porque una especie en extinción puede traer turistas que generen un desarrollo económico en una localidad, más allá de matar ese animal, venderlo por partes para comida y ya muere y ese animal no llega a pasar más por acá, como es el caso de, por ejemplo, el tiburón ballena, que hace su paso por las aguas, por la costa venezolana entre diciembre, febrero, y como que poco a poco los pescadores han ido aprendiendo y entendiendo que pueden generar economía a partir del animal vivo, preservado, pero siempre ha habido como una lucha histórica contra aquellos que sí los matan. Y eso ocurre a lo largo y ancho de nuestro llano. Entonces, teniendo esa voluntad política que cree políticas públicas para atender temas como la infraestructura, que aquí entra la gasolina, entra el estado de las carreteras, entra la protección de los ecosistemas, con luz, todo el tema de la agua, minería legal que deteriora, y bueno, eso es un tema sí, súper denso. Pero creo sí. que un gran punto de partida es ese, y por supuesto la misma visión que nosotros como venezolanos tenemos que tener de cuidar lo nuestro. Y ahí también te pregunto, John Paul, tenemos que hacer una pausa ya y despedir a Isaías, que además entiendo tiene otro compromiso, pero fíjate, reflexionando un poco también sobre los excesos. Si hay una cosa que tenemos en Venezuela es eso, el privilegio de mucho, mucho, mucho. O sea, como siempre dicen, se cae una semillita y ahí se está plantando, ¿no? Un árbol sin darnos cuenta y así pues podríamos hablar de infinidad de beneficios. Ahora bien, ese exceso no termina perjudicando porque los países en crisis o con carencias más bien tienen que desarrollar la creatividad y ver cómo hacen para salir adelante y tener fuentes de ingreso que le den además a la población estabilidad en el tiempo, economías digamos robustas, ¿no? Que se puedan mantener en el tiempo. Y ahí pienso, por ejemplo, en un lugar tan contrario, contrastante a nuestro territorio como es, por ejemplo, Israel, ahora que está en este conflicto. Cuando tuve oportunidad de ir el año pasado a Israel a visitarlo, mi primera vez, a mí me impresionó el desarrollo que han logrado en un desierto.
Entonces fue una de las cosas que yo me traje como tarea de reflexionar, que justamente ese exceso que tenemos a veces en Venezuela, incluyendo el petróleo, no nos hizo confiarnos demasiado, bajar la guardia, dar por sentadas las cosas, dejar la creatividad a un lado, ese ingenio, para ver cómo más bien sacamos adelante las bondades del país al margen del petróleo. Lo dejo como tarea para que lo reflexionemos al regreso. No sé si quieres un comentario final al respecto, Isaías, de esto que acabo de asomar. Pero creo que eso nos ha perjudicado. No sé cómo lo ves. Sí, sí, claro, estoy completamente de acuerdo y creo que nuestra economía se centró en el petróleo y esto evidentemente, como fue una bonanza durante tantos años, digamos como que no permitió el desarrollo de otros sectores porque no hacía falta. Pero la verdad es que ser monoproductor, ser dependiente de un solo rubro, no es una estrategia inteligente y creo que responde a la pregunta de qué sucedió en Venezuela. Sin embargo, yo pienso que lo bonito es que tenemos posaderos, tenemos guías turísticos, tenemos destinos que están desarrollados y listos para el desarrollo de esa Venezuela turística internacional, y eso lo comprobé en el llano y eso lo compruebo todos los días cada vez que viajo. Así que bueno, yo me despido por acá. Querido, todo lo Mil, mejor, mil que te siga yendo gracias. muy bien. Mucha suerte, Isaías, gracias. Vamos entonces, John Paul, tú tienes ahí la pauta Sí, musical, que es lo que vamos a escuchar a continuación, y al regreso me gustaría tu comentario, tu punto de vista sobre lo que acabo de asomar, de esos excesos que muchas veces hacen daño, ¿no? Porque al final tenemos mucho en Venezuela que se da de manera natural. Lo pongo como ejemplo el verde de Venezuela, que a veces, bueno, termina volviéndose algo caótico, el monte sin control, sin cuidado, siempre está ahí, y cuando uno ve, por ejemplo, otras ciudades, por decir otra, Lima, que no tiene esa opción, entonces tú ves que ellos siembran las maticas, las flores, las cuidan, las tienen por temporada, hay un esfuerzo mayor para ver ese verde, para poder tener los colores, por ejemplo, propios, ¿no? De una naturaleza que a ellos no se les da y a nosotros sí. Y nosotros damos como por sentado, ahí está, ¿sabes? Listo, y va creciendo y todo, y nadie le para, y no se ordena, no se cuida, no se mantiene, no se pone bonito. Tu comentario al regreso, por al favor. regreso. Mientras tanto, muy oportuna, That Was Yesterday, de Foreigner, así era ayer.